Bueno, muy buenas tardes a los estudiantes de Sociología General. Hoy tenemos preparada el inicio de la segunda unidad. Esta segunda unidad, recordemos que trata de el primer nivel de análisis, el nivel interindividual, el nivel microsocial. Son al menos 3 niveles de análisis: el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. La forma como lo vamos a tratar va a corresponder a lo que hemos denominado la perspectiva sociológica. Es decir, allí trabajamos con unas premisas que hemos venido mencionando, las ratificamos para nosotros, para la sociología. La realidad es una sola, hay una sola realidad, pero esa realidad tiene muchísimas, o hay muchísimas perspectivas para explicar, para entender y para comprender esa misma realidad. Eso implica, digamos, un cierto relativismo de lo que es la explicación sociológica sobre los fenómenos que le interesan. Otra de las premisas sobre las que trabajamos es que todo hecho social es un hecho histórico y por tanto la comprensión de ese hecho histórico implica el colocar el hecho, el fenómeno, en su contexto. Es decir, así como nos explicamos el surgimiento de la sociología en función de cómo se vivía en ese proceso de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, como proceso de modernización, o desde el feudalismo al capitalismo, y entonces nos explicamos allí cómo estaba la economía de la época y qué cambios ocurrieron, explicarnos cómo era los fenómenos políticos, la estructuración política, la distribución del poder en esa sociedad y sus procesos de transformación. El mundo de las ideas, cuáles eran las ideas predominantes de la época, y finalmente el marco jurídico. Con ello, por supuesto, está incluida la estructura social, cómo está jerarquizada, cómo está estratificada la sociedad en cada una de las etapas históricas. Hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar el caso de la microsociología partiendo justamente de esa visión. Vamos a compartir aquí pantalla, vamos a ver una pequeña presentación. Una pequeña presentación. No ha terminado de abrir, ahí veamos. Okay. Es breve la presentación. Estamos en decimos la segunda unidad a nivel de microsociología. Entonces, les decía, okay, empezamos acá. ¿Cuál es el fenómeno que estamos nosotros trabajando? Estamos trabajando, no se está portando bien el PowerPoint. Esto no es lo que yo necesito. Disculpen un momentico. Tengo un poco de cosas abiertas acá y no me abrió lo que yo quiero que abra, que es eso. Ok. Entonces, fíjense bien. El fenómeno que se trabaja a nivel de microsociología es el nivel mínimo de análisis del hecho social. Es cuando un ser humano A entra en contacto con un ser humano B. Fíjense que utilizamos una metáfora matemática, una forma matemática, un modelo simple matemático para explicar que el individuo humano lo llamamos genéricamente
Recuerden que la perspectiva sociológica hablaba de ver en lo particular, lo general, y eso lo hacemos trabajando con modelos abstractos. Esto es un modelo abstracto. Aquí tenemos entonces cuando un ser humano A, cualquier ser humano A, que lo podemos llamar sujeto, lo podemos llamar actor, lo podemos llamar agente. Ese agente, ese actor social que puede ser individual o colectivo. Aquí en el nivel microsocial estamos hablando del nivel individual. Este es el nivel interindividual, es cuando un ser humano interindividual entra en contacto con otro ser humano. Y acá justamente estas dos flechitas lo que nos indican es que aquí hay una presencia recíproca. Este ser humano A está en presencia recíproca del ser humano B. Quiere decir que A está respecto a B y B está respecto a A. Aquí entonces surge un vínculo, aunque sea mínimo, que se da, de acuerdo a lo que habíamos explicado en la clase pasada, desde lo mínimo es cuando una persona se cruza con otra, apenas se miran, apenas se saludan o no, una mirada, un gesto. Allí, entre esas dos personas, yo hace rato salía a pasear a mi perrita y en la acera venía una persona de frente y esa persona me hizo un gesto, me saluda, yo le digo buenas tardes, allí. Esa persona quizás más nunca la vea, pero allí surgió en ese momento un vínculo que para los efectos de lo que nosotros estamos trabajando es un hecho social. Es ese hecho social mínimo básico en que este sujeto A está en presencia y disponible para el sujeto B y viceversa. Nosotros en la clase pasada habíamos hablado de un concepto que era el concepto del rol y el concepto del estatus, que está vinculado con esto, porque generalmente en las miradas sociológicas no es el cuerpo, el asunto no es el cuerpo en relación con otro cuerpo, el cuerpo del sujeto A en referencia al cuerpo del sujeto B. En realidad, lo que desde la perspectiva sociológica es relevante son los papeles, los roles, el papel que cada persona está jugando en un ámbito y en un contexto determinado. Lo más probable entonces que al ir en la calle frente a esa señora cuyo nombre no conozco, ella es una vecina y yo soy un vecino. Somos dos vecinos, ese es mi rol en el momento de vecino. Y el de ella era el rol de vecina, que se cruzan e intercambian un saludo. En el momento actual está esta misma persona que andaba paseando el perrito, en este momento está dando la clase. El rol que está jugando es el rol de docente. Abro un paréntesis un poco porque esta clase la estamos teniendo por esta vía gracias a que, bueno, estamos en el siglo XXI y que a estas alturas se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación que permiten que haya presencia recíproca mediada por esta tecnología. Lo que no ocurría justamente cuando los autores que vamos a estudiar vivieron su vida y formularon las teorías. De tal manera que quizás en el día de hoy haya que agregar, formular, reformular algunas de estas teorías microsociológicas, más aún cuando el contexto en el que vivimos, la pandemia por el COVID-19 nos ha obligado a apoyarnos en muchísima mayor medida en estas tecnologías de la información y la comunicación. De tal manera, entonces, retomo, estamos hablando de la unidad mínima básica cuando un ser humano A, llamémoslo actor individual, agente individual, sujeto individual, entra en contacto con otro ser humano
sujeto individual, actor individual, agente individual. Ese es el nivel micro a nivel interindividual. Entonces tenemos ese hecho y ese mismo hecho nosotros lo vamos a examinar desde al menos tres perspectivas. Una perspectiva de un autor llamado Max Weber, hemos escrito aquí su apellido, Weber, un autor llamado Mead, George Herbert Mead, y un autor llamado Simmel. Tres autores que en su momento formularon una serie de teorías para explicar el mismo fenómeno, es decir, el hecho básico de la sociabilidad humana. El hecho básico de la sociabilidad humana sí, entiendo que se sigue escuchando, está la internet un tanto inestable. Trataremos de aprovechar al máximo lo que tengamos y recordemos que después podemos retomar la grabación que seguramente va a quedar mejor que la clase en vivo. Ok, entonces le estaba diciendo que esta unidad mínima básica del hecho social, cuando un ser humano entra en contacto en presencia recíproca. Recordemos también que en la clase pasada decíamos que de lo que trata la sociología es del comportamiento de los seres humanos que están sometidos a fuerzas externas. Estas fuerzas externas es lo que nosotros estamos mostrando a través de estas flechitas que en realidad no son flechas, en realidad son como un elemento que estamos tomando prestado de la física. En la física esto se llama vector, son vectores. Fíjense que los vectores tienen tres propiedades. ¿Cuáles son estas tres propiedades que tienen los vectores? Tienen dirección. Fíjense que cada una de ellas tiene una dirección diferente. Tienen sentido. Aquí tenemos unos que tienen sentido, una dirección horizontal o vertical, un sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y la otra propiedad que tienen los vectores es lo llaman módulo en física, que corresponde a la fuerza con la que se da esa influencia. Entonces estamos diciendo que esta relación entre las personas está sometida a una serie de fuerzas externas que provienen justamente del resto de la sociedad. Los tres autores entonces, con su cuerpo de conceptos, con los supuestos de los cuales parten, van a tratar de explicar ese mismo fenómeno. Ahora, quizás pareciera casualidad que tres autores que vivieron más o menos en la misma época hayan tratado de explicar el mismo fenómeno desde perspectivas completamente diferentes. De eso se trata justamente el hecho de la perspectiva sociológica. Retomo entonces, tenemos una unidad mínima básica. Esa unidad mínima básica tiene diferentes perspectivas de análisis. Para entenderlo nosotros, vamos a ubicarnos en un contexto histórico. Allí entra a jugar otro de los supuestos de la perspectiva sociológica, porque nosotros trabajamos fenómenos sociales y todo fenómeno social ratificamos en un fenómeno histórico. Y ese fenómeno histórico nos habla de las influencias de los entornos. Y los entornos tenemos que imaginárnoslos como una serie de capas que están unas sobrepuestas sobre las demás, desde lo más cercano hacia lo más lejano o viceversa, desde lo más lejano hacia lo más cercano. Si tuviéramos que caracterizar la situación que vivimos ahorita en el año 2021 y que viene desde el año 2020, tendríamos que pensar que uno de los hechos
más generales que afecta a la población a nivel mundial y que nos afecta a todos es la pandemia de COVID-19. Entonces, cuando en el futuro vayan a estudiar este momento histórico, seguramente esto es uno de los hechos que va a resaltar. Habrán otros como todo lo que tiene que ver con las tensiones que a nivel político general hay entre el gobierno norteamericano, los gobiernos chino, ruso, la Unión Europea. Que son evidentemente situaciones que constantemente van a irse manifestando en situaciones como la que se está viviendo en estos días en Bielorrusia, o las que se están viviendo en Colombia, o las que se están viviendo en Israel con respecto a Palestina. Es decir, los conflictos que podamos explicarnos en el día de hoy necesariamente van a estar vinculados con situaciones políticas, económicas, ideológicas, jurídicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer entonces para poder entender este nivel de análisis. Vamos a asumir que el pensamiento de cada uno de estos autores está sometido a fuerzas externas que lo condicionan y que lo determinan. Y para ello tenemos que caracterizar las fuerzas más generales, que sería el contexto más general histórico de ese momento, y luego ir caracterizando ya los contextos más inmediatos de cada uno de los autores. Porque, y fíjense que estamos hablando de 3 autores, pero esos 3 autores en general vivieron más o menos la misma época. Por eso hemos escrito acá que nos interesaría y que ustedes entonces, para poder entender esta unidad de trabajo, debieran entonces investigar un poco de qué ocurrió en el mundo, en especial en Europa. Recordemos que a partir del proceso de modernización, las revoluciones industriales, después de la conquista y la colonia, Europa se convirtió en el centro del mundo actual. Por eso la historia es caracterizada como eurocéntrica, porque lo que llaman historia universal no es más que la historia de Europa. Entonces, si nosotros queremos contextualizar la vida de estos autores, tenemos que preguntarnos qué estaba ocurriendo en la Europa desde 1875 hasta 1923 aproximadamente. Ahorita vamos a ver, fíjense acá en la siguiente lámina, un poco por qué justificamos esto. El señor Max Weber nace en 1864. El señor George Herbert Mead nace en 1863, justo un año antes. Y el señor Georg Simmel nace en 1858. Pues fíjense que el nacimiento de ellos coincide. El mayor es Georg Simmel, nació que 2, 3 o 4 años antes que los otros. Y el fallecimiento, fíjense también, Simmel también fallece antes que ellos, fallece en el año 18. Mead es el que dura un poquito más de tiempo, fallece en el año 31, y Max Weber muere en el año 1920. Ahora, revisándolo, me llamó la atención este dato, que la causa de muerte de Max Weber fue una neumonía, dada la pandemia de gripe que estaba viviéndose en Europa fundamentalmente, pero que afectó a gran parte del mundo, que se llamó la gripe española. La gripe española fue una pandemia de gripe que justamente afectó a gran parte de la humanidad en el año 18. Solo que fíjense si indagamos un poquito
en el tiempo, a pesar de las semejanzas, tendríamos que pensar que justamente la globalización, el fenómeno de la globalización que vivimos nosotros desde los años 90 del siglo XX, permitió una extrema movilidad interterritorial que no existía en tiempos anteriores. Y eso permitió justamente que la pandemia del COVID-19 se extendiera muy, pero muy rápidamente por gran parte de los territorios y prácticamente queda muy poco, ha habido muy poco en este año y medio que no haya sido afectado por la pandemia. Pero fíjense, ese dato curioso, en el año 18, el señor Max Weber muere de neumonía justamente en la pandemia de la gripe española. Bueno, entonces estamos justificando con esto que el periodo que debiéramos investigar para los tres autores